El día que Joel me dejó de golpe. Bloqueó de la noche a la mañana todas mis formas de contacto. Perdí 7,5 kilos en un mes. Caí en una depresión tan profunda que incluso intenté cortarme las muñecas, hasta que mi mejor amiga me devolvió a la realidad de una bofetada. Tenía miedo de que te derrumbaras, así que no me atrevía a decírtelo. No llevabais ni una semana separados y él ya había hecho oficial a su nueva novia en sus moments. Mientras tú intentabas cortarte las muñecas, él estaba publicando que le partía el alma que a ella le hubiera dado alergia en las manos. No puedes destruirte por un hombre así. 5 años después, Joel y yo volvimos a encontrarnos tras mucho tiempo sin vernos. Me metió en la mano una hoja arrugada. Era el cupón de reconciliación que yo misma le había hecho el año en que más lo amé. Me miró con una expresión sombría y cargada de emociones. Antes dijiste que, sin importar cuándo fuera, yo podía canjearlo. ¿Sigue valiendo ahora? Capítulo 1. La brisa nocturna rozó mis mejillas entumecidas. Me quedé de pie, aturdida, en el balcón del dormitorio, marcando una y otra vez con terquedad, en la hora que había pasado desde que Joel me pidió romper. Aquella era la llamada número 58 que le hacía. Esta vez, por fin contestó. Su voz al otro lado del teléfono llevaba un dejo de impaciencia y hastío. Deja de llamar. Ya te lo dejé claro por WeChat. No somos el uno para el otro. Terminemos. Mi mano helada apretó con fuerza el teléfono, y mi voz salió ahogada por el llanto. ¿Por qué? Siempre hemos estado bien. Incluso hacía apenas 2 meses, cuando él estuvo hospitalizado por una operación de apendicitis. Yo había querido firmar por instinto el consentimiento de la cirugía, solo para que el médico me recordara que únicamente los familiares podían firmar. En ese momento, cuando volvió a tomar el bolígrafo y firmó él mismo, vi cómo la comisura de sus labios se alzaba en silencio. Sujetándome la mano, dijo en voz baja pero firme: pronto, muy pronto nos casaremos. Durante 4 años sostuvimos una relación a distancia, viajando de una ciudad a otra. Fuimos guardando un grueso montón de billetes de tren, día tras día, noche tras noche. Volcamos toda nuestra añoranza en llamadas telefónicas. Por fin habíamos llegado al momento en que la graduación estaba ya cerca. Lo que me esperaba no era su propuesta de matrimonio. Lo que me llegó fue un frío aviso de ruptura. Al otro lado del teléfono, él siguió en silencio. Al final, mis emociones se derrumbaron por completo y rompí a llorar sin poder contenerme. Las lágrimas calientes corrían sin parar por mis mejillas, y solo cuando mi llanto se volvió ronco. Su voz indiferente y cansada me raspó el corazón. ¿Sabes que oírte llorar así solo me resulta molesto? Me quedé rígida donde estaba, sosteniendo el teléfono con la llamada recién cortada. En aquel instante, el cielo y la tierra quedaron en silencio. Capítulo 2. Aquella noche, no pegué ojo. Acurrucada bajo las mantas, lloré mientras le enviaba un mensaje tras otro, llenando la pantalla de burbujas verdes como si me hubiera vuelto loca. Me despojé de toda mi dignidad y de todo mi orgullo. Cada palabra, cada frase, era una súplica humillante para intentar salvar aquella relación de 4 años. Abracé el teléfono como si fuera una persona que se ahoga aferrándose a un salvavidas, negándome a soltarlo pasara lo que pasara. Tenía miedo de perderme aunque fuera la más mínima respuesta suya. A las 4:30 de la madrugada, por fin contestó. Dijo: deja de mandar mensajes, te bloqueé. Al segundo siguiente, el mensaje que envié apareció con un signo de exclamación rojo. Aquella noche, actuó con rapidez y bloqueó todas mis formas de contacto. WeChat, teléfono. Ni siquiera perdonó mi correo electrónico. El hombre al que había amado durante 4 años cerró todos los caminos que me llevaban hasta él. Desapareció por completo de mi vida. Capítulo 3. Cuando Lily se enteró de que habíamos roto, me abrazó, tan furiosa que apretaba los dientes. ¿No es esto una ruptura en seco? 9 de cada 10 veces, cuando alguien corta así de golpe, es porque ya hay otra persona. Negué con la cabeza y dije con total convicción: no, él no es así. Quizá la distancia durante tanto tiempo lo cansó. Joel tenía un rostro apuesto. Durante aquellos 4 años, esa cara también había atraído a no pocas chicas guapas, pero él siempre las rechazó con firmeza. Si de verdad fuera el tipo de hombre que cambia de objetivo apenas ve algo nuevo, no habría tardado 4 años en hacerlo. Incluso el día antes de pedirme romper, todavía me había enviado por WeChat sus habituales buenos días o buenas noches. Yo creía ciegamente que él sería la excepción. Lily me miró como si quisiera decir algo, pero al final solo dejó escapar un suspiro impotente. Durante los primeros días después de la ruptura, seguía negándome a rendirme. Busqué a todos los amigos que teníamos en común para preguntarles por Joel, pero todos se mostraron incómodos, por la forma en que hablaban,
Pude notar que Joel les había pedido que no me contaran nada sobre él. Había cortado a la fuerza todos los lazos que existían entre nosotros. Fue tan cruel que no me dejó ni el más mínimo margen para adaptarme. Yo me quedé de pie entre las ruinas de aquel amor, con nada en las manos salvo una sentencia que decía que no éramos compatibles. Pero ni siquiera quiso decirme claramente en qué era exactamente en lo que no encajábamos. Si de verdad no éramos compatibles, ¿por qué no dijo ni una sola palabra sobre eso durante aquellos 4 años? Capítulo 4. Después de la ruptura, caí en una larga etapa de duda sobre mí misma. Era como si estuviera obsesionada, buscando una y otra vez en mí la razón por la que aquella relación había fracasado. ¿Será que no fui lo bastante dulce ni considerada? ¿Que no me preocupé lo suficiente por él? ¿Será que tardé demasiado en ir a verlo y eso hizo que el amor se enfriara? ¿Será que a veces discutía con él y terminé por cansarlo? Uno por uno, esos pensamientos se instalaron en mi corazón, hasta que finalmente se amontonaron como una montaña pesada y terminaron por aplastarme por completo. Empecé a perder el apetito, y mis 3 comidas al día se redujeron de golpe a una sola, y ni siquiera esa comida tenía ya sabor. Por las noches me era imposible dormir. En cuanto cerraba los ojos, todo lo que veía eran recuerdos de Joel y de mí. Recordaba la cena de agradecimiento a los profesores después del examen de acceso a la universidad. En aquel entonces, él, como delegado de la clase, le entregó un ramo de flores a la profesora. Entre una ovación atronadora, se dio la vuelta con otro ramo de rosas en las manos, y caminó lentamente hasta detenerse frente a mí. Me puso aquel ramo de rosas rojas intensas entre los brazos. Sus ojos profundos se clavaron en mí, y dijo: «Julia, ¿quieres estar conmigo?». La almohada se empapó una y otra vez con mis lágrimas. Con el cuchillo más afilado, me dejó tendida sobre los recuerdos y me fue despedazando poco a poco. En apenas un mes, perdí 7,5 kilos. Me planté frente al espejo y contemplé a la persona demacrada que había en él. Las mejillas apagadas se me habían hundido ligeramente. Tenía los ojos llenos de venitas rojas, y los párpados tan hinchados que parecían nueces. Mi mejor amiga ya no pudo seguir soportándolo y me llevó al hospital, a consulta de psiquiatría. El diagnóstico mostró que sufría una depresión moderada. Capítulo 5. Salí del consultorio aturdida, como si caminara entre niebla, y luego el médico volvió a llamar a mi mejor amiga para que entrara. Apoyada contra la pared, afuera de la puerta, escuché la voz seria y pausada del médico al otro lado. Su estado es bastante malo. Los resultados muestran que ya tiene tendencias suicidas, así que debes vigilarla muy de cerca. Y respecto a su novio, a ver si puedes localizarlo. Lo mejor sería que viniera a acompañarla durante el tratamiento. Al fin y al cabo, las heridas del corazón necesitan el remedio del corazón. De pronto, en mí brotó una esperanza débil. Si él supiera cómo estoy, ¿vendría a acompañarme al tratamiento? ¿Todavía habría alguna posibilidad de arreglar lo nuestro? Cuando mi mejor amiga salió, dijo que iba al baño un momento. Yo sabía que en realidad quería apartarse de mí para llamar a Joel. La seguí en silencio hasta la escalera. Llamó varias veces antes de que Joel terminara por contestar, como si no le hubiera quedado más remedio. Ella siempre había tenido un carácter explosivo, y aún así, por mí, se tragó la rabia y le habló con toda la calma que pudo. «Julia de verdad está muy mal. El médico dijo que ya es depresión y que necesita que tú también colabores con el tratamiento. Te lo pido, por los 4 años que pasasteis juntos, ¿puedes ayudarla?». No sé qué le dijo él al otro lado, pero la enfureció al instante. «¿Qué quieres decir con que te estoy engañando? ¿Por qué iba a mentirte con algo así?». Hola, Joel, imbécil, eres una mierda de persona. Colgó mientras lo insultaba y se dio la vuelta. En el instante en que nuestras miradas se cruzaron, a las 2 se nos enrojecieron los ojos. Se acercó y me abrazó con fuerza. «No pasa nada. Yo también puedo acompañarte al tratamiento. Voy a ayudarte a salir de esto. No llores. Vamos a estar bien». Capítulo 6. Yo quería animarme. No quería que mi mejor amiga siguiera preocupándose por mí, y menos aún quería que volviera a humillarse suplicándole a Joel por mi culpa. Así que, delante de ella, fingía que no pasaba nada. Me obligaba a comer y a beber agua. Me obligaba a reír a carcajadas. Pero la avalancha de emociones era como un barco que ya no estaba bajo mi timón. Se balanceaba sin rumbo en medio del mar profundo, arrastrándome poco a poco hacia una oscuridad sin fin, hasta que un día, mi mejor amiga apartó de un golpe el cuchillo que yo tenía apoyado en la muñeca. Solo entonces reaccioné de golpe, con lágrimas en el rostro. Me dio una bofetada fuerte en la cara. Caí sentada al suelo, con la mejilla ardiéndome. Tenía miedo de que te derrumbaras, así que no me atrevía a decírtelo. No llevabais ni una semana separados y él ya había hecho oficial a su nueva novia en sus moments.
mientras tú intentabas cortarte las muñecas. Él estaba publicando que le partía el alma que a ella le hubiera dado alergia en las manos. Julia, no puedes arruinarte por un hombre así. Reacciona de una vez. Me quedé desplomada en un rincón, escuchando sin reaccionar, y cuanto más escuchaba, más me reía, como si acabara de oír el chiste más gracioso del mundo. Me reí hasta que se me llenaron los ojos de lágrimas. Capítulo 7. Mi mejor amiga, que siempre encontraba la manera de enterarse de todo, preguntó a varios antiguos compañeros de Joel de su universidad. Al final, reconstruyó delante de mí la historia de él y aquella chica. La chica se llamaba Amelia y era estudiante de intercambio en su universidad. Después de una prueba física, agotada y sin fuerzas, se desmayó justo a los pies de Joel, sin decir una palabra. Él la levantó en brazos y la llevó a la enfermería. Después, la chica lo persiguió con entusiasmo, y Joel la rechazó, como siempre hacía, hasta que un día, en la cancha de baloncesto, ella le llevó agua a otro chico. En el acto, Joel ensombreció el rostro. En aquel partido, hizo que ese chico perdiera de una forma humillante. Cuando terminó, agarró a la chica de la mano delante de todo el mundo. Con un tono que no admitía discusión, declaró: a partir de ahora, no le lleves agua a nadie más. El resto de la historia ya podía imaginarlo yo sola. Se enamoraron, y yo fui el sacrificio en medio de ese río. Capítulo 8. Por suerte, mi mejor amiga me descubrió a tiempo, así que en la muñeca solo me quedó un corte superficial. Aún así, se puso tan nerviosa que me arrastró al hospital para que me lo curaran. Mientras ella iba a recoger mis medicinas, pasé por delante de la consulta de dermatología. Con una mirada casual, aquella figura familiar que llevaba tanto tiempo sin ver irrumpió de golpe en mis ojos. Joel salía de una consulta de la mano de una chica, como una acosadora. Me escondí a toda prisa detrás de una columna. Mis ojos lo siguieron sin que pudiera evitarlo. La piel de la chica era fina y tersa como crema, y el vestido azul claro que llevaba realzaba su aire fresco y delicado. Así que ella era Amelia. Joel acarició suavemente el dorso enrojecido de su mano, frunciendo el ceño. La próxima vez que compres una crema de manos nueva, la probaré yo primero. Total, mi piel es más resistente. Si da alergia o pasa algo, prefiero que me toque a mí. Ella enroscó su mano blanca y delicada en su brazo y alzó la cara hacia él con una sonrisa dulce. No es más que una alergia. Con un poco de medicina se me pasa. Mira lo nervioso que te pones. Hasta insististe en venir a un hospital de otra ciudad. Él levantó la mano y le revolvió el pelo con cariño. Este servicio de dermatología es famoso en todo el país. Tú no te cuidas, pero yo sí me preocupo por ti. No sé en qué momento empezó a llover afuera. Él se quitó la chaqueta y se la puso sobre la cabeza. Esos mismos brazos que tantas veces me habían rodeado a mí, en ese instante estaban apretando con fuerza su cintura. Mi mano comenzó a temblar violentamente de repente. El teléfono se me cayó al suelo con un golpe seco. Las lágrimas empezaron a caerme sin control, una tras otra. Me quedé junto a la ventana del segundo piso, mirando cómo los dos se apretaban el uno contra el otro mientras se apresuraban hacia el estacionamiento. La lluvia golpeaba el cristal con insistencia. La persona en la que había pensado día y noche se volvió borrosa e irreconocible tras el velo de lluvia. Capítulo 9. Al cabo de un rato, mi mejor amiga volvió a toda prisa. Me sequé las lágrimas del rostro con torpeza y apuro. A mi lado sonó su voz, llena de ese parloteo suyo tan familiar. Acabo de pedirle al médico que además te recete una crema importada para las cicatrices. Dicen que funciona muy bien. A lo mejor ni te deja marca, y aunque te la deje, se te notará mucho menos. Luego me lo agradecerás, porque yo soy básicamente tú. De repente, me lancé a abrazarla. En ese instante, por fin desperté como si saliera de un sueño. Él me había dejado atrapada entre las ruinas con una sola excusa. Nunca fue mi uno ni mi dos. No era más que uno de esos miserables 8 o 9. Ya no podía seguir allí, hundida en aquel montón de escombros, dejando que la arena y las piedras me sepultaran. Tenía que salir de ahí, caminar hacia el oasis, caminar hacia la luz. Tenía que vivir bien por quienes me amaban, y vivir bien por mí misma. Capítulo 10. Empecé a seguir al pie de la letra las indicaciones del médico. Tomaba la medicación a su hora todos los días y comencé a acostarme temprano y a levantarme temprano. Mi apetito fue regresando poco a poco, y volví a hacer las 3 comidas sin saltarme ninguna. Mis mejillas empezaron a recuperar su volumen. Mi estado fue mejorando día tras día. Mi mejor amiga estaba muy satisfecha con mi cambio. Cuando no teníamos clases, me arrastraba a un gimnasio cerca de una escuela de aviación para hacer ejercicio. Decía que el deporte libera endorfinas y dopamina, y que eso ayuda a que la gente se sienta más feliz. Y la verdad es que, después de sudar a chorros en cada sesión, sí me sentía más ligera.
Aquel día estaba sobre la cinta de correr mirando el móvil. Un video romántico apareció automáticamente ante mis ojos. Era una recopilación de la vida amorosa de Joel y Amelia. Habían alquilado juntos un piso precioso. Incluso tenían un adorable gato ragdoll. Delante de la cámara, él le besaba la mejilla con ternura. Y ella, con los ojos curvados en una sonrisa, se sonrojaba con timidez. La sangre de todo mi cuerpo se me heló de golpe. Cuando estábamos enamorados, yo también había imaginado nuestro futuro. 2 personas, un gato, las 4 estaciones y 3 comidas al día. Ahora, todo eso se lo había dado a otra persona. Estaba viviendo con otra el futuro que yo había soñado. En un solo instante, todos los esfuerzos de aquellos 3 meses se derrumbaron. Bajé la cabeza y las lágrimas empezaron a caer pesadamente sobre la pantalla del móvil. El chico que corría a mi lado me oyó y se detuvo. Se inclinó un poco hacia mí y me preguntó con preocupación, ¿te pasa algo? De mi garganta salió un sollozo roto. No pasa nada, me ha dado un calambre en la pierna. Es solo que duele muchísimo. Nubes oscuras se arremolinaron en el cielo, y un trueno sordo estalló en lo alto. Aquel verano recibió su última tormenta eléctrica. Entre el estruendo de la lluvia torrencial, por fin bloqueé todas sus formas de contacto. Capítulo 11. Después de graduarme, me quedé en Jiangmin, la ciudad donde estaba mi universidad. Entré en un bufete de abogados de renombre y fui ascendiendo desde pasante hasta convertirme en una abogada de asuntos no contenciosos capaz de llevar casos por mi cuenta. La vida avanzó de manera estable, y todo fue yendo cada vez mejor. Puse todo mi centro de gravedad en el trabajo. Todos los días iba tan atareada que apenas tocaba el suelo, pero el trabajo me daba más paz que el amor. Cuanto más daba, más recibía, no como el amor, donde puedes entregarlo todo y aún así no obtener un final feliz. Pero tampoco rechacé el amor de manera deliberada. De hecho, después de aquello, sí tuve una relación breve. Se llamaba Cameron y era piloto, por su profesión, y también por su atractivo físico. Las mujeres que se le lanzaban encima eran interminables, y como ambos estábamos ocupados, nos veíamos poco y pasábamos mucho tiempo separados. Yo actuaba como una loca, revisándole el móvil constantemente y controlándolo a cada rato. Un día, agotado, me preguntó, Julia, ¿es que no te he dado suficiente seguridad? Me quedé paralizada. Tenía una foto mía en sus redes. Todos los días tomaba la iniciativa de mantenerme informada y guardaba la distancia adecuada con otras mujeres. Lo primero que hacía al aterrizar era llamarme. ¿Cómo no iba a haberme dado seguridad suficiente? Era yo la que había perdido la capacidad de confiar. Como una reacción traumática que aparece después. Mi sensación de seguridad la había perdido con Joel. Pero había terminado estallando en mi relación con él. Eso no era justo para Cameron. Al final, fui yo quien le propuso romper. Lo dejé ir a él, y también me liberé a mí misma. Después de eso, seguí soltera hasta hoy, si aún no había recuperado la capacidad de amar a alguien. Entonces, ¿para qué perjudicar a otra persona y perjudicarme también a mí misma? Capítulo 12. Volví a ver a Joel 5 años después, en una reunión de antiguos compañeros del instituto. Llevaba un vestido ceñido a la cintura y el cabello ondulado cayéndome sobre los hombros. Estaba de pie entre la gente con total naturalidad, sonriendo y charlando con los demás, cuando su mirada se posó en mí por 5ª vez. No la esquivé a propósito. Simplemente levanté la cabeza y le respondí con una leve inclinación, abierta y serena, por boca de mis antiguos compañeros. Supe cómo le iba ahora a Joel. Era director en una gran multinacional de Jiangmin. Entre todos nosotros, se le consideraba de los que mejor habían triunfado. La gente se agrupaba a su alrededor de 2 en 2 y de 3 en 3, haciéndole todo tipo de preguntas. Después de varias rondas de alcohol, uno de los compañeros, ya bastante borracho, empezó a decir tonterías. Aquella noche en la cena de agradecimiento a los profes, cuando el delegado se declaró públicamente a la subdelegada con flores, ¿quién de nosotros no estaba esperando beber en vuestra boda algún día? ¡Qué pena! Las miradas de todos iban y venían entre Joel y yo. Solté una risita y, sin que se notara demasiado, desvié la conversación. Las cosas de la época de estudiante no se pueden tomar en serio. No digas tonterías. Una de las chicas habló por mí, con un tono cargado de ironía. Exacto. ¿Qué tonterías estás diciendo? Si Joel todavía tiene novia. Joel alzó la vista y me miró profundamente. No pasa nada por hablar del pasado. Y además, ahora estoy soltero. No tengo novia. Capítulo 13. Cuando terminó la reunión, rechacé con cortesía la oferta de Joel de llevarme a casa. Pensé que, después de aquel encuentro fugaz, ya no volveríamos a cruzarnos.
pero jamás imaginé que Joel empezaría a aparecer a mi alrededor una y otra vez, desde acercarse a propósito en el trabajo, hasta esperar obstinadamente en la puerta de mi casa. Poco a poco, fui adivinando lo que se escondía detrás de su comportamiento. Después de observarlo con frialdad durante un mes, al final perdí la paciencia y le pregunté, ¿qué es exactamente lo que quieres? La brisa nocturna del verano era cálida y pegajosa. Llevaba 2 horas plantado abajo, frente a mi edificio. Tenía una fina capa de sudor formándose en la frente. Sacó del bolsillo una hoja arrugada y me la tendió. Mis dedos se detuvieron un instante. Era el cupón de reconciliación que yo misma le había hecho cuando más lo amaba. En aquella época, como vivíamos en ciudades distintas, siempre temía que una pelea terminara en ruptura. Le di aquel cupón creyendo que así jamás nos perderíamos el uno al otro. Me miró de reojo, nervioso, con la voz áspera y seca. Antes dijiste que, sin importar cuándo fuera, yo podía canjear esto. ¿Sigue valiendo ahora? Julia, ¿podemos empezar de nuevo? En su mirada cautelosa, volví a ver aquella etapa del pasado, tan humillante y desesperada, y de repente, no quise dejarlo pasar así sin más. Capítulo 14. La primera persona que se vino abajo al enterarse de que Joel y yo habíamos vuelto, fue mi mejor amiga. Se levantó del sofá de un salto. Julia, ¿te has vuelto loca? ¿Es que se han muerto todos los hombres del mundo o qué? ¿Por qué ibas a volver con él? ¿De verdad se te olvidó el dolor en cuanto la herida empezó a cerrarse? ¿Ya olvidaste cómo te dejó entonces? Este pastel está buenísimo. Le metí una cucharada de pastel de chocolate en la boca y la hice callar. No lo he olvidado. No podría olvidarlo jamás. En cuanto volvió a aparecer delante de mí, aquella etapa tan dolorosa se abrió de nuevo, dejando al descubierto una cicatriz espantosa. Él había pisoteado mi dignidad sin piedad, y ahora, lo único que quería era ganarle una vez. Sabía que no tenía ningún sentido, pero aún así, no podía resignarme. Las secuelas de aquella relación no deberían haber recaído solo sobre mí. Capítulo 15. Aquel día, cuando terminé de hablar de trabajo con un cliente, ya pasaban de las 8 de la noche. Me subí al coche, encendí el móvil y solo entonces vi que Joel me había llamado 1 hora antes. En ese momento estaba ocupada hablando con el cliente. Vi la llamada por encima y la colgué sin más. En WeChat también me esperaban varios mensajes suyos. ¿Ya saliste del trabajo? ¿Quieres que vaya a recogerte y cenemos juntos? Como no contestaste. ¿Sigues ocupada? Llámame cuando termines. Estaba tan volcada en el trabajo cada día que casi había olvidado que Joel y yo llevábamos casi 2 meses de reconciliados. Me recosté en el asiento y le devolví la llamada. Su voz grave traía un leve matiz de sonrisa. No respondes los mensajes. No atiendes las llamadas. Pensé que habías desaparecido. ¿Desaparecido? ¿Acaso tú no desapareciste también de mi vida una vez? Curvé los labios con desdén. Estaba hablando de trabajo con un cliente. He estado ocupada hasta ahora. Todavía no has cenado, ¿verdad? Voy a buscarte ahora y comemos algo juntos. No, estoy un poco cansada. Quiero volver y dormir. Su voz se apagó un poco. Está bien, entonces vuelve y descansa. Mañana cenamos juntos. Colgué y conduje directamente a buscar a mi mejor amiga para cenar algo por la noche. Ella me había escrito antes, mientras yo hablaba de trabajo, para invitarme a salir a comer algo. En cuanto tuve un momento, le respondí con un vale. Cuando me bajé del coche, Joel me había enviado otro mensaje. Decía, Julia, a veces desearía que fueras un poco más dependiente de mí. El fondo de nuestro chat era la última conversación que tuvimos cuando rompimos. Mis larguísimos bloques de texto verdes, y su frase fría y tajante. Deja de mandar mensajes. Te bloqueé. Yo había hecho a propósito una captura de pantalla y la había puesto de fondo. Quería obligarme a recordar lo decidida que fue su forma de darse la vuelta y marcharse. Y ahora, viendo su mensaje sobre ese mismo fondo, sentí una absurda sensación de desgarro. Incluso llegué a preguntarme si de verdad esas palabras habían salido de la misma persona. Una sonrisa burlona se dibujó en mis labios, y apagué el teléfono. Capítulo 16. Al día siguiente, después del trabajo, Joel vino a recogerme para cenar juntos. Pidió casi todos los platos estrella del restaurante. Al cerrar el menú, le dijo al camarero, sin cebollino. Ella no come cebollino. De pronto dije, no pasa nada, ahora ya puedo comer cebollino. Su cuerpo se quedó rígido por un instante, y su mirada se volvió hacia mí. Antes yo odiaba especialmente el olor del cebollino. No soportaba ni un poquito. Rehuía ese ingrediente como si fuera una plaga. Si un plato llevaba aunque solo fuera 1 o 2 rodajas de cebollino, me negaba directamente a probarlo.
pero siempre había restaurantes que olvidaban lo que pedían los clientes y echaban un buen puñado de cebollino en la comida. En esos momentos, Joel tomaba los palillos, y me iba apartando con paciencia cada trocito. Después de que rompiéramos, me obligué a aceptar el sabor del cebollino, y también acepté aquellos días en los que ya no había nadie que me lo apartara. Lo miré fijamente y dije despacio, después de que rompiéramos, ya no hubo nadie que me apartara el cebollino, así que hace mucho que aprendí a comerlo. En apenas un instante, se le enrojecieron los ojos, me apretó las manos con fuerza, temblando ligeramente. Julia, nunca volveré a dejarte. Capítulo 17. A mitad de la cena, se me quedó una espina de pescado clavada en la garganta. Joel me dio bocados de comida y hasta me hizo beber Coca-Cola, pero la espina seguía ahí, firme, atorada en mi garganta. Yo estaba tan incómoda que se me llenaron los ojos de lágrimas. Él pagó la cuenta a toda prisa y me llevó en coche a un hospital cercano. En urgencias, el médico me sacó la espina. Solo entonces mi garganta se sintió por fin un poco mejor. Miré la espalda ancha de Joel mientras corría a pagar los gastos, y fue entonces cuando me di cuenta de que aquel era el mismo hospital donde había recibido tratamiento por depresión. Como movida por un impulso extraño, caminé hasta la escalera que me resultaba tan familiar. Me quedé de pie, aturdida, junto a la ventana, como si volviera a escuchar la voz furiosa de mi mejor amiga en aquel entonces. Julia, ¿por qué estás aquí parada? Vámonos. En mi aturdimiento, la voz suave de Joel llegó desde detrás de mí. Me di la vuelta y lo miré como si entre nosotros se extendieran 5 años de distancia. Sus ojos estaban llenos de ternura, y yo escuché el llanto persistente de la Julia de 22 años, un llanto que nunca había desaparecido del todo. Una y otra vez, me decía, no lo perdones. Capítulo 18. Joel tuvo fiebre y pidió un día libre para quedarse en casa descansando. Me llamó, y en su voz ronca se notaba un leve tono mimado. Julia, no me apetece comer nada, solo quiero tomar la sopa de arroz que preparas tú. La sopa de arroz con vieirás y pollo desmenuzado era una receta que yo había aprendido especialmente por él. Antes, cuando enfermaba y tenía fiebre durante las vacaciones, yo siempre le preparaba una olla de aquella sopa, la guardaba en un termo de comida y se la llevaba personalmente a su casa. Como de verdad estaba muy rica, él siempre se la terminaba hasta la última gota. Le respondí con un tono apenado, lo siento. Hoy estoy especialmente ocupada. ¿Puedes pedir algo a domicilio? En su voz se notó una profunda decepción. No pasa nada. El trabajo es lo primero. Y enseguida, temiendo que yo pensara demasiado, añadió rápidamente, ya se me ha bajado la fiebre. Sé cuidarme solo. Tú trabaja tranquila y no te preocupes por mí. Colgué. Una compañera me sonrió con sorna. Pero si hoy estamos bastante libres, ¿no? ¿Estás evitando a tu novio? Sonreí, pero no dije nada. Capítulo 19. Una semana después, volví de un viaje de trabajo. En el aeropuerto, me encontré con Cameron. Llevaba puesto el uniforme de comandante y venía hacia mí tirando de su maleta. Julia, ¿cuánto tiempo? Levanté la vista y le sonreí levemente. ¿Cuánto tiempo? Nos habíamos separado en buenos términos 2 años antes, quizá porque apenas habíamos estado juntos unos pocos meses. No hubo esa amargura incómoda que suele quedar en la mayoría de las rupturas. Incluso todavía éramos de esos ex que se daban me gusta en redes de vez en cuando. Poco después de la ruptura, lo trasladaron a rutas internacionales. Desde entonces no habíamos vuelto a vernos. Ahora estábamos sentados en una cafetería tranquila, charlando. Hablamos un poco sobre el trabajo de los últimos 2 años. Resultó que, para cuidar de sus padres, había vuelto a volar rutas nacionales. Le pregunté por curiosidad, ¿cómo se te ocurrió irte entonces a vuelos internacionales? Recuerdo que odiabas el jet lag. Él curvó ligeramente los labios. Quería irme lo más lejos posible para curarme de una decepción amorosa. La mano con la que sostenía la taza de café se me quedó rígida. Cuando yo le propuse romper en aquel entonces, se quedó callado un buen rato antes de aceptar. Antes de despedirnos, me abrazó por última vez, apoyando la barbilla en el hueco de mi hombro. Con una voz contenida, me dijo, sé que te hicieron daño, pero tienes que recordar que simplemente tuviste la mala suerte de probar un caramelo que estaba estropeado. Pero no puedes decir que, a partir de ahora, ya no volverás a comer caramelos nunca más. Julia, la gente tiene que seguir adelante. No dejes que algo podrido ocupe espacio en tu corazón. Si sigues con ese caramelo malo en la boca, ¿cómo voy a invitarte yo a chocolate? Cameron era precisamente el chico que me consoló en el gimnasio aquel día. Aquel día el viento y la lluvia eran feroces, y él me vio llorar como si se me desgarrara el alma. Al final, fue él quien me llevó sana y salva de vuelta a la universidad. Después,
Seguimos coincidiendo varias veces en el gimnasio, nos agregamos en WeChat, y poco a poco fue entrando en mi vida. En aquel momento pensé que retirarme a tiempo evitaría hacernos demasiado daño a los dos, pero quizá él también lo pasó mal. Al pensarlo, la culpa me inundó como una marea. Al ver que quería decir algo pero no sabía cómo, soltó una leve risa. Estoy bromeando. Solo quería irme al extranjero a ver rubias de ojos azules. Capítulo 20. Cuando llegó la hora de pagar, la dependienta nos regaló un pedazo de chocolate. Cameron me lo tendió, pero yo negué con la cabeza. Él levantó la mano por instinto y me revolvió el pelo. Tonta, ni siquiera quieres chocolate, con lo dulce que es. Justo antes de despedirnos, apenas había terminado de decir adiós, cuando Cameron me jaló de repente hacia sus brazos. No dijo nada, solo me abrazó con fuerza, con tanta fuerza que parecía querer fundirme dentro de él. Por alguna razón, me sentí un poco triste. Levanté los brazos y le devolví el abrazo con suavidad. Al segundo siguiente, alcé la vista por reflejo, y vi a Joel de pie afuera de la cafetería. Solo entonces caí en la cuenta de que aquella cafetería estaba justo debajo de su empresa. Capítulo 21. Julia. Joel pronunció mi nombre. No sentí ni el más mínimo nerviosismo de alguien a quien han pillado. Al contrario, me quedé allí de pie, tranquila, mirándolo acercarse hacia nosotros. Cuando llegó a mi lado, me agarró la mano y entrelazó los dedos con los míos, como si quisiera marcar territorio. Fruncí ligeramente el ceño y traté de apartar la mano. Incómoda, sus ojos se ensombrecieron por un instante, y en vez de soltarme, me apretó aún más. La mirada de Cameron fue de uno a otro entre nosotros. Pareció comprender enseguida lo que estaba pasando. Después de todo, cuando nos conocimos por primera vez en el gimnasio, la cara angulosa de Joel había aparecido una y otra vez en aquella pantalla empapada de mis lágrimas. Cameron curvó los labios en una leve sonrisa y, con una intención casi deliberada, me dijo: a partir de ahora me quedaré en el país. Cuando tengas tiempo, salgamos a comer algo. Yo asentí y respondí cortésmente que sí, pero sentí que la mano de Joel se tensaba de golpe. Capítulo 22. El coche llevaba ya casi 20 minutos en marcha. Joel, que había permanecido en silencio todo el tiempo al volante, por fin no pudo aguantarse más y preguntó: ¿quién es él? Yo miraba por la ventana, contemplando las luces brillantes de la ciudad, y respondí con indiferencia: mi exnovio. El coche frenó de golpe ante un semáforo en rojo. Volví la cabeza y vi cómo se le marcaban ligeramente las venas en la sien. Antes, ese era el aviso de que estaba a punto de enfadarse, pero durante todo el minuto y medio que duró la luz roja, no llegó su estallido. En lugar de eso, lo oí preguntar, casi en tono suplicante: ¿la próxima vez podrías no verlo? Fingí no entender. ¿Qué tiene de malo que vea a un amigo? Él soltó una risa baja y burlona. ¿Los amigos se abrazan así? Entre un hombre y una mujer no existe la amistad pura. Y en cuanto terminó de decirlo, fue como si el destino lo hubiera calculado a la perfección. En la pantalla del coche apareció justo entonces una llamada entrante de Amelia. Capítulo 23. La calma y la aparente paz de aquellos 2 meses quedaron por fin destrozadas por aquella llamada. Solté una leve risa y le devolví la pregunta: ¿cómo tú y Amelia en aquel entonces? Su expresión se llenó de desconcierto al instante, frunció el ceño y alargó la mano para colgar. Yo aparté su mano y pulsé responder. El llanto de una mujer resonó de inmediato en el espacio estrecho del coche. Estoy en Jiangmin. Te echo muchísimo de menos. ¿Podemos vernos, aunque sea una vez? Él me lanzó una mirada nerviosa, y luego, endureciendo el corazón, respondió: Amelia, hace mucho que rompimos. Ahora tengo novia. Deja de molestarme. La forma en que ella rompió a llorar sonaba exactamente igual que yo en aquel entonces. 5 años después, hoy, ella y yo habíamos intercambiado posiciones. Aún así, ninguna de las dos era la ganadora. Sentada al lado de Joel, solo sentí que todo carecía de sentido. Capítulo 24. Después de colgar, condujo directamente hasta el estacionamiento de su edificio. En cuanto el coche quedó aparcado, empezó a explicarse conmigo con urgencia. Julia, no te enfades. Hace años que rompí con ella, y desde entonces no la he vuelto a ver ni una sola vez. Si te molesta, puedo borrarla. Al ver que yo seguía en silencio de principio a fin, se inclinó y quiso besarme. Yo aparté el rostro, falló el beso, y en sus ojos apareció una desilusión imposible de ocultar. Se dio cuenta de mi frialdad. Parecía saber vagamente que, si esa noche me dejaba volver a casa, entre nosotros ya no quedaría ninguna posibilidad. Por eso insistió en que me quedara a dormir en su casa. Pero lo que no esperaba, era que yo entrara directamente en la habitación de invitados, y lo dejara fuera.
Capítulo 25. A las 2 de la madrugada. Me desperté con sed. Me levanté para ir al salón a servirme un vaso de agua. Apenas alcé la vista. Vi aquella silueta solitaria en el balcón. Joel estaba apoyado en la barandilla. Entre sus dedos brillaba un pequeño punto rojo, del que subía una tenue espiral de humo. Al oír movimiento a su espalda, se dio la vuelta, y nuestras miradas se encontraron. Tosió ligeramente y apagó enseguida el cigarrillo que tenía en la mano. Perdón, no podía dormir, así que me levanté a fumar uno. Hacía mucho que lo había dejado. Después de volver con él, ya le había dicho que no me gustaba el olor a tabaco. Era tan sensible que me sentía mal con solo oler un poco. Él me prometió al instante que dejaría de fumar por mí, y durante bastante tiempo. De hecho, no volví a notar ni rastro de humo a su alrededor. Que hubiera vuelto a fumar ahora solo podía significar una cosa. Tenía algo en la cabeza, que yo lo sabía perfectamente, pero no tenía ninguna intención de preocuparme por eso. Solté un simple, no pasa nada, y me di la vuelta para ir a servirme agua. De pronto, me llamó, Julia, has cambiado mucho. Capítulo 26. En aquella relación desastrosa, me rompieron todos los huesos del cuerpo, y luego apreté los dientes y fui recomponiéndome poco a poco, pieza por pieza. Claro que había cambiado. ¿Cómo se atrevía a esperar que no lo hubiera hecho? Volví la vista hacia él. ¿En qué he cambiado? Sus ojos se llenaron de emociones contradictorias, y con una sonrisa amarga dijo, antes, aunque solo fueras a cualquier parque sin importancia, sacabas un montón de fotos y me las mandabas sin parar, hablando y hablando. Antes, si alguna mujer me llamaba, seguro que te enfadabas y discutías conmigo. Ahora, podía pasar una semana entera de viaje de trabajo en una de las ciudades más hermosas del país, sin enviarle ni una sola foto. Ahora, podía escuchar con mis propios oídos a otra mujer decir que lo echaba de menos. Y aún así no ponerme celosa ni discutir con él. Aquella Julia que, al ver una nube bonita, quería que él también la viera. Aquella Julia que quería que todo su corazón y toda su atención fueran solo para mí. Hacía ya muchísimo que se había quedado demasiado lejos de mí. Me encogí ligeramente de hombros y dije con calma, no recuerdo demasiado bien las cosas del pasado. Él hizo una pausa, y una profunda tristeza le cubrió la mirada. Sí, pues yo lo recuerdo todo. Capítulo 27. El día de mi cumpleaños. Como todos los años, fui a celebrarlo cenando con mi mejor amiga. Acabábamos de terminar de comer y nos preparábamos para ir al siguiente plan, cuando recibí una llamada de Joel. Antes ya le había dicho que no celebraría mi cumpleaños con él porque había quedado desde hacía tiempo con mi mejor amiga. Ahora, por teléfono, dijo, ¿puedo reservar para mí, como tu novio, el resto del tiempo que te queda esta noche? Quiero llevarte a un sitio. Acepté. Después de colgar, le propuse a mi mejor amiga que viniera también. Ella puso los ojos en blanco. Ni loca voy a plantarme delante de ese imbécil. Si ya te cansaste de jugar con él, déjalo cuanto antes. Antes iba por la vida como si fuera la última Coca-Cola del desierto, y ahora está pegado a ti como una lapa. Dime, ¿no te parece penoso? La acompañé hasta el coche y, sonriendo, le dije, sí, lo dejaré. Quien no lo haga es idiota. Capítulo 28. Joel me llevó al mar. La noche ya había caído, y la brisa marina soplaba suavemente. Levanté la vista y vi unas brillantes letras rojas suspendidas en lo alto del cielo nocturno. Happy Birthday to Whitney. Whitney es mi nombre en inglés. Las luces de cientos de drones iluminaron el cielo, tiñendo de rojo romántico una pequeña parte del mar. Me quedé de pie en la orilla, escuchando las exclamaciones de envidia que iban y venían entre las mujeres a mi alrededor, pero en mi interior no se movió ni una sola emoción. De pronto, una fila de fuegos artificiales se encendió en la arena. El resplandor iluminó un círculo de rosas de un rojo intenso. Al instante, sentí un mal presentimiento. Joel me tomó de la mano y me llevó al centro de las rosas. A nuestro alrededor aparecieron muchos antiguos compañeros del instituto. Incluso bastantes desconocidos que estaban en la orilla se acercaron para mirar el espectáculo. Joel me observó con una mirada ardiente. Yo le sostuve la mirada con una frialdad casi mecánica. No sabía qué estaba pensando. Llevábamos apenas 3 meses desde que volvimos. Que tuviera tanta prisa por pedirme matrimonio solo podía significar que mi actitud distante de las últimas semanas le había hecho sentir una crisis. Debía de pensar que con un matrimonio podría atarme. Vi con mis propios ojos cómo abría la caja de terciopelo que llevaba en la mano. El diamante del anillo brillaba con un resplandor deslumbrante. Me lo tendió y dijo con profunda ternura, Julia, ¿quieres casarte conmigo? Capítulo 29. La multitud empezó enseguida a jalear con entusiasmo. Todos solo veían la apariencia cálida de aquella pedida. Nadie sabía cuántas grietas escondía por dentro.
Joel me miraba profundamente. En sus ojos rebosaban la expectativa y la ternura. De repente, oí una voz conocida entre la gente. Chica, ¿cuánto tiempo sin verte? Así que eres tú a quien están pidiendo matrimonio. Me di la vuelta y reconocí de inmediato a la psicóloga que me trató en aquel entonces. Por aquella época, acudía puntualmente a revisiones con ella cada semana. Era una doctora excelente. Curaba la enfermedad, pero también curaba el corazón. Una y otra vez me consoló y me ayudó enormemente. Doctora, ¿cuánto tiempo? Ella se acercó y me dio unas palmaditas en el dorso de la mano, con alivio en la voz. Así está mucho mejor. En la vida hay que mirar hacia adelante. Cuando tuviste depresión hace 5 años, estabas realmente muy mal. Apenas habíamos terminado de decir que tenías tendencias suicidas, y enseguida fuiste y te cortaste la muñeca. No pasa nada por haber elegido a la persona equivocada. Todo eso se supera. Si aquel novio no valía la pena, seguro que es mejor. Me alegro muchísimo por ti. Hablaba en voz muy baja, casi pegada a mi oído, pero Joel siempre había tenido un oído muy fino. Aquellas palabras lo golpearon como un rayo. Se quedó clavado en el sitio, incapaz de moverse. El anillo se le escurrió de la mano y cayó sobre la arena. La mirada con la que me observó estaba llena de incredulidad. Julia, entonces no me estabas mintiendo, ¿de verdad tú? Yo no le presté atención. Me agaché, recogí el anillo y volví a ponerlo en su mano. Con una expresión serena, lo interrumpí. Joel, terminemos. Los fuegos artificiales se extinguieron. La multitud estalló en conmoción. Capítulo 30. Joel me siguió hasta mi casa. Se plantó delante de la puerta, decidido a entrar. No me quedó más remedio que abrir y dejarlo pasar. Apenas me di la vuelta, me rodeó con fuerza por detrás. Con movimientos rápidos, me agarró la mano izquierda, me subió la manga y dejó al descubierto mi muñeca. Aquella cicatriz tenue entró en su campo de visión. Su respiración se detuvo un instante. El pecho pegado a mi espalda subía y bajaba con violencia. ¿Te dolió? Julia, ¿te dolió? 5 años atrás, cuánto había deseado oírle preguntar eso con sus propios labios. En aquel entonces, incluso soñaba una y otra vez con la expresión de dolor en sus ojos, y una y otra vez me engañaba a mí misma a través de esos sueños. Ahora, 5 años después de que la cicatriz hubiera cerrado, por fin me preguntaba, ¿me dolió entonces? Pero yo ya no tenía ningún deseo de contestarle. Sus lágrimas ardientes cayeron sobre mi cuello. La aspereza temblorosa de sus dedos recorrió mi cicatriz una y otra vez. Perdón, pensé que me estabas mintiendo. Fui un cabrón, antes tú nunca me mentías. ¿Por qué no te creí entonces? Con el rostro helado, le aparté la mano y me solté de su abrazo. No es que no me creyeras, es solo que, en aquel momento, comparado con mi depresión, quizá te importaba más la alergia en la piel de ella. Cuando dejó de amarme, mi sangre y mis lágrimas no valían nada. No merecían que gastara en mí ni un mínimo esfuerzo de atención. Ahora que ha vuelto a enamorarse de mí, hasta una vieja cicatriz de hace años puede hacerlo sufrir como si fuera insoportable. Qué cruel es su amor, tan tajante, tan irracional. Capítulo 31. La verdad es que te vi en el hospital el día que me corté la muñeca. Estabas allí con ella, acompañándola a dermatología. Sus ojos temblaron violentamente y se apresuró a explicarse. Con ella estuve menos de 1 año antes de romper. Julia, hace mucho que me arrepiento. Después de eso, estuve buscándote todo el tiempo, pero tú me habías bloqueado por todas partes, y además hiciste que todos nuestros amigos y compañeros no me dieran ninguna información sobre ti. No pude encontrarte por más que lo intenté. Fue como si de repente hubieras desaparecido de mi vida. Lo miré fijamente, con una frialdad absoluta en los ojos. Eso es exactamente lo que tú me hiciste entonces. Desapareciste por completo de la noche a la mañana. Después pensé muchas veces en ello. Si en aquel momento hubiera estado dispuesto a acompañarme y colaborar con mi tratamiento, tal vez habríamos podido separarnos bien. En la etapa más oscura de mi vida, si al menos hubiera recordado el cariño del pasado y me hubiera tendido una mano, yo habría sido capaz de soltarlo y dejarlo marchar. Hasta habría podido devolvernos a los dos un poco de dignidad, pero no lo hizo. Y eso es lo que lamento. Capítulo 32. Joel. En aquel entonces podrías haber sido un poco más sincero y decirme directamente que te habías enamorado de otra persona. Pero en lugar de eso, ocultaste tu deslealtad y usaste la excusa de que no éramos compatibles para romper conmigo. ¿Sabes cuánto tiempo pasé dudando una y otra vez de mí misma? No solo empecé a dudar de mí, también perdí la capacidad de confiar en los demás. Ni siquiera fui capaz de entrar de verdad en otra relación. Durante años me pregunté qué era exactamente lo que había hecho mal. Siempre quise obtener de ti una respuesta. Miré el dolor agitado en sus ojos. Con la voz ronca, dijo, no,
Julia, el problema era mío, siempre fue mío. Tú estabas bien, siempre has estado bien. Sonreí con ligereza, como si ya nada de eso me importara. Sí, yo estaba bien, eso lo supe hace mucho. Por eso hace mucho que dejé de necesitar tu respuesta. ¿No has vuelto precisamente porque no puedes olvidar lo bien que te traté? Me quedé delante de él, observando su aspecto abatido y derrotado. Y en ese instante, por fin me liberé. La Julia de entonces había amado con intensidad y sin miedo. Había entregado su corazón entero. Simplemente, se lo dio a la persona equivocada. Capítulo 33. Así que, Joel, deja de hablarme del pasado. Mi pasado y tu pasado no son lo mismo. De principio a fin, él recibió todo mi amor. Y yo recibí su abandono a mitad de camino. La persona amada y la persona que no fue amada. ¿Cómo iban a guardar los mismos recuerdos? Rompamos. Ya lo he dicho con toda claridad. Ya puedes irte. Tú una vez me arrebataste la dignidad y el orgullo. Y yo también jugué con tu orgullo y tu dignidad. A estas alturas, ya no nos debemos nada. En sus ojos enrojecidos se extendió una sombra de desesperación. Volvió a acercarse, intentando agarrarme de la mano. No, no voy a romper. Tú no puedes dejarme. Todavía tengo el cupón de reconciliación que me diste. No puedes hablar de ruptura. Me solté de él y solté una risa incrédula ante lo absurdo. Con frialdad, le recordé, aquel cupón de reconciliación solo valía mientras yo te amaba. Ahora que ya no te amo, no es más que un papel inútil. No solo él sabía amar y odiar con claridad, mi amor también tiene una columna vertebral de acero. Al final, lo empujé con fuerza hacia afuera y cerré la puerta. Capítulo 34. A la mañana siguiente, muy temprano, estaba sentada en la sala de embarque, tomando café, cuando sonó el anuncio de embarque. Recibí un mensaje de Joel. Te compré tu desayuno favorito. Estoy esperándote en la puerta de tu casa. Julia, ¿puedes darme una oportunidad para compensar el daño que te hice entonces? Medio mes antes, ya había aceptado el traslado por ascenso que me ofreció mi jefe para irme a Ucheng. Hacía tiempo que tenía las maletas listas y que había dejado el piso. Joel no sabía absolutamente nada. Sin vacilar, lo metí directamente en la lista negra. Antes de embarcar, saqué la tarjeta SIM del teléfono y la tiré a la basura, como quien se deshace de un equipaje que nunca debió subir al avión. El avión volaba con estabilidad a 10.000 metros de altura. Entonces, una voz familiar sonó por los altavoces. Estimados pasajeros, muy buenos días. Les habla el comandante. En este vuelo viaja una vieja amiga mía, y quisiera aprovechar este anuncio para decirle unas palabras. A la Julia de 28 años, de corazón, te deseo que alcances un horizonte nuevo. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios. Ya podía imaginar que el mensaje de ruptura de anoche había sido difundido con entusiasmo por mi mejor amiga. Una azafata se acercó sonriendo y me tendió un trozo de chocolate. Señorita Julia, nuestro comandante, Cameron, le manda este chocolate. Bajé la mirada, abrí el envoltorio y le di un pequeño mordisco. El sabor intenso del chocolate se deshizo en la punta de la lengua. Cameron no me había mentido. El chocolate de verdad era dulce. Capítulo 35. Levanté la vista hacia la ventanilla. A lo lejos, montañas y ríos se extendían inmensos bajo un cielo infinito. En este mundo hay miles y miles de paisajes hermosos, y creo que, al final, encontraré el más bello de todos.